Santi Pozzi, pasajero del Roca. Y yo no vivo exclusivamente la serigrafía, pero yo trabajo como diseñador. Mi proyecto de serigrafía es algo que es un taller que tengo para experimentación y producción de mi trabajo, pero en sí no me dedico a la serigrafía como un único trabajo. Entonces yo no te lo puedo responder eso. Sí conozco mucha gente que trabaja serigrafía y creo que sí, se debe poder. Es un oficio que tiene muchas posibilidades de trabajo, así que hay que tenerle fe a la serigrafía. Sí, digamos que la serigrafía, como cualquier herramienta, tiene sus limitaciones y sus posibilidades. O sea, son limitaciones técnicas, ¿no? Depende qué tipo de imagen puede imprimir específicamente. Hay diferencias, por ejemplo, entre una impresión fotográfica y una en serigrafía, porque una fotografía puede imprimir toda una distinta escala de grises, mientras que la serigrafía solo imprime de a una tinta y un valor y un color por vez. Entonces, ese tipo de escalas de grises se tienen que traducir a tramas o a texturas que van a dar distintos valores de ese tono, del tono de la tinta original. Ese es un ejemplo. Después también hay que pensar que en serigrafía, como se imprime de a un color por vez, cada color es un tiempo y un costo particular. Entonces también ahí entra la limitación económica de tiempo y de inversión. Cada tinta, cada pasada va a ser un tiempo extra. Entonces ahí cuando se entran esos distintos factores que son como, sí, determinan las limitaciones y las posibilidades de la técnica, eso también va a afectar al diseño que se puede plasmar en serigrafía. Entonces uno como diseñador tiene que conocer la técnica para poder desarrollar una imagen que pueda traducirse a esa técnica. Y además, conociendo bien la técnica, en mi caso, por suerte, soy el que diseña y además el que imprime, eso me da la posibilidad de que, conociendo las limitaciones y las posibilidades, puedo explotarlas al máximo para que con los mínimos recursos lograr el mayor efecto o impacto visual de la imagen final. Sí, yo trabajo un poco con un resumen de las tintas y los recursos, o como un minimalismo de las tintas que uso. De por sí trato de hacer pósters que se resuelvan en 3 o 4 tintas, porque eso a mí me permite una economía de producción accesible que al mismo tiempo resulta en un producto accesible al bolsillo de, no sé, quien va a un recital que por ahí no es un coleccionista de serigrafías. Entonces, si yo quiero vender pósters en serigrafía en un recital, tengo que venderlos a un precio accesible para el público de ese recital, que por ahí va a querer comprarse un póster como también va a querer comprarse tantas cervezas en el evento. Entonces sí trato de hacer un producto accesible. Eso sí, en eso yo me autoimpongo ciertas limitaciones de cuánto tiempo y cuánta tinta y cuántas películas gráficas puedo utilizar para resolver el póster. Pero con esas limitaciones también hay ciertas posibilidades, ¿no? Como hay ciertos recursos para vencer esas limitaciones o potenciar esas limitaciones, como por ejemplo es el efecto de superposición de tintas.
A ver, la serigrafía se imprime de una tinta por vez y cada tinta requiere de una película gráfica y un tiempo específico para imprimirla. Entonces, ¿eso qué significa? Que para imprimir una tinta, 100 pósters, quizás me toma 1 hora, para imprimir 100 pósters, 2 tintas, me toma 2 horas. Eso significa que en 2 horas solo puedo depositar 2 tintas, pero el efecto o el recurso de la superposición de tintas lo que me permite es que depositando 2 tintas puedo lograr 3 colores, porque donde una tinta se deposita sobre la otra genera un tercer color. Ese es uno de los recursos que hay para potenciar ese minimalismo, ¿no? O sea, depositando 2 colores consigo 3, depositando 3 colores puedo conseguir 5. Entonces hay ciertos recursos que, conociendo la técnica, uno los puede potenciar para sacar lo máximo con lo mínimo. Es como, yo lo llamo un poco como un minimalismo expresionista, porque por ahí el póster solo tiene 2 tintas, pero está como gritando color todo el tiempo. Y esa es una discusión muy larga y no sé si yo tengo la respuesta, pero sí trato de no diferenciarlos tanto entre el arte y el diseño. Al mismo tiempo creo que esos son etiquetas que se le ponen a lo que uno hace. Yo en todo caso hago el producto. Después el envase que se le pone lo pondrá otro, esa etiqueta de si es arte o es diseño. En todo caso es oficio. Yo creo que todo arte, antes de ser arte, es un oficio. Así como hay un Leonardo da Vinci o un Miguel Ángel, en esa época habían miles de pintores más que hacían el oficio de pintor, que lo contrataban para retratar a tal rey, tal princesa, tal hijo de noble. Y muchos de esos ni los conocemos hoy. Da Vinci y Miguel Ángel son los que llegaron a llevar ese oficio al nivel de arte. Yo recupero eso, recupero el oficio, recupero el proceso de trabajo. Eso para mí es algo que sí, que queda fuera de la discusión de si es arte o no es arte. Y el diseño también, el diseño se relaciona más con el oficio, creo, que con el arte, o a través del oficio quizás llega a entrar al lugar del arte. Creo que el oficio se trata de valorar los procesos, los materiales y que los resultados vengan de ahí. Después si es arte o no, bueno, dependerá un poco de los puntos de vista, de las opiniones, de los gustos personales, no sé. No tengo la respuesta para eso. Bueno, yo creo que cuando haces un póster hay mucha más libertad de creación que cuando estás haciendo un trabajo como un disco, quizás, porque el póster tiene una existencia más efímera, por lo menos como pieza de difusión y de promoción de un evento, ¿no? Una vez que ya el evento sucedió, ya no se pierde ese valor de difusión o comunicación del póster. Entonces eso te permite más libertad, va a haber menos control sobre qué es lo que estás mostrando. Pero al mismo tiempo creo que yo personalmente trato de correrme un poco o no encerrarme únicamente en la temática rock cuando hago un póster, porque eso a veces es medio limitante, ¿no? O sea, creo que una banda, cuando escriben sus letras, cuando tocan su música, no es que su único mensaje es rock. No sé, no, sus letras hablan de un montón de temáticas que deben tener más que ver con lo que le pasa a los propios músicos y a su generación quizás. Entonces yo trato de por ahí meter también otras temáticas en los pósters. No quedarme solamente con la guitarra eléctrica y el amplificador o la mano haciendo cuernitos o lo que sea. Tratar de
esquivar un poco la iconografía clásica y cerrada del rock para meter otro tipo de temáticas. Porque además un póster, si querés que tenga un valor que perdure en el tiempo, un valor extra a su valor comunicacional de promocionar un evento, necesitas tener una imagen con un concepto y un contenido propio. O sea, si alguien va a colgar ese póster en su casa, es porque el póster le está diciendo algo más que solamente venía a ver este show de esta banda. Entonces ahí es donde, para darle ese contenido extra o ese valor extra de obra o de una pieza que perdure en el tiempo, más allá de su fecha de vencimiento, que es la fecha del evento, y tenés que darle un concepto, un mensaje, una historia que narre, que cuente algo esa imagen, algo que haga pensar al espectador, que lo haga detenerse, que haga contemplar. Y bueno, si te encerrás exclusivamente en lo que es rock, y bueno, es medio difícil. Sí, igual me interesa mucho y me divierte trabajar, a veces tomar alguno de esos íconos o motivos visuales clásicos del rock y por ahí actualizarlos o traerlos a algo más local, pero aún así creo que incluso esos motivos que ahora son clásicos del rock quizás se volvieron clásicos, no sé, como puede ser una tipografía hecha de fuego o un póster con un indio, que es un motivo visual o son dos motivos visuales que se usaban mucho en los pósters psicodélicos de los años 60. Son clásicos porque el tiempo les ha dado ese lugar y porque quizás aparecieron en la forma de pósters de rock, pero la verdad es que cuando esos pósters de rock surgieron estaban hablando de otras cosas además que solo de rock. Entonces, para mí es eso, no hay que encerrarse con la temática rock, que de por sí a veces está tan sobrevaluada o tan devaluada con todo lo que es el comercio y el mercado del rock y el título rock, que a veces me cansa un poco y me aburre. O sea, creo que el valor del rock pasa por otro lado, pasa por otras experiencias más vitales y más de las personas, en su vida cotidiana o en su historia personal, puede ser sobre la libertad, sobre la rebeldía, pero no esa cuestión tan comercial y tan sobrevendida del rock como algo viril o algo de cancha o algo que determina tu identidad como no sé, qué sé yo. También el rock fue convertido en un producto en un punto, pero hay ciertas cosas vitales del rock que pasan por otros lados, me parece. Sí, yo considero que la música es como un terreno súper fértil y súper abierto para trabajar en imagen, porque de por sí la música es algo súper etéreo y donde tiene una interpretación súper personal, súper individual, es muy subjetiva. Entonces, tratar de poner imagen a una música, y sí, es muy difícil tirar un ancla desde esa música y decir esta música tiene esta imagen, ¿no? La música es algo tan abierto y con tantas posibilidades de representación que a veces hasta parece absurdo trabajar la imagen de la música, porque la imagen es una cosa y la música es otra cosa, y cuando haces una tapa de un disco o un póster para una música, te das cuenta de que es algo súper arbitrario lo que estás haciendo, que tanto podría ser esta imagen en blanco y negro como podría ser esta otra imagen en color, o podría ser esta imagen que solamente tiene texto.
la música es como súper abierta a cualquier tipo de interpretación. Y eso es lo que hace, la vuelve un terreno tan rico para trabajar y para experimentar y para probar cosas, porque plantea un terreno súper abierto, donde todo es posible. O sea, y eso también es lo más interesante de trabajar en eso. Y no sé, es difícil, porque yo también me reconozco como un coleccionista de imágenes y de archivo visual, donde siempre estoy observando un poco la historia del diseño y de los géneros. Entonces, en un punto siempre me considero muy deudor de toda la historia y todo lo que pasó y lo que yo miro y donde yo busco. Pero sí, muchas veces yo también, como soy obsesivo del diseño, muchas veces meto cosas en la música o en el rock que vienen de otros campos del diseño o de la comunicación. Siempre, hay que decirlo, siempre trabajo con la temática de la imagen en sí o de las distintas formas de expresión de imagen y de comunicación visual. A eso me remito. Pero no sé, así también para un póster de una banda que se llama Lumineers hice una imagen que hace más referencia a las publicidades de lámparas y de sol de noche que tomé de una revista Caras y Careta de 1920. Entonces es algo que es ajeno en sí a la música y al rock, pero al mismo tiempo tiene algo medio folclórico y sí, y viene del campo de la imagen y la comunicación visual, aplicada en este caso a una banda pop folk contemporánea. Entonces ahí sí se dio una traspolación de algo que no viene del campo de la música, o no sé, o por ahí para el póster de Astro o de Yo la tengo, tomé algunos motivos visuales más propios de culturas precolombinas, sudamericanas. También como para querer darle una identidad más local al trabajo. Aunque también reconozco que en eso me inspiré mucho en el trabajo de los hermanos Vicente y Antonio Larrea de Chile, que hacían muchas de las cubiertas o tapas de discos del sello DICAP en los años 70, pósters políticos. Sí, yo creo que lo que yo hago tengo mucho de referencia a otras épocas, a otros campos, a otras expresiones, pero siempre de la cultura y la comunicación visual. Y para mí la capacitación y el trabajo, especialmente en el terreno de los oficios, es algo ineludible. O sea, uno no puede aprender un oficio de forma puramente teórica o por sí solo. Los oficios en sí son saberes y conocimientos que se transmiten hace cientos de años y que se van acrecentando con las generaciones, pero que siempre mantienen ciertas bases y fundamentos que se fueron aprendiendo con el tiempo y que uno puede tratar de aprenderlos por sí solo, por la propia experiencia, que bueno, siempre se aprenden por la propia experiencia, pero cuando uno tiene la capacidad de acceder a un maestro o a un guía o a alguien que ya tuvo esa experiencia y te sabe llevar, es lo más enriquecedor. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un taller en Estados Unidos con Chuck Perry, con Ron Donovan, con Dave Hunter, donde estuve 3 meses haciendo pósters en serigrafía con estos tipos que son grosos, que trabajan serigrafía desde hace 20 o 30 años, que ya pasaron por
todos los problemas, todos los errores, un montón de experimentaciones, y a mí no paraban de tirarme data, además de que me tenían ocupado moviendo cosas, imprimiendo, grabando yablones, que toda esa práctica de hacer y repetir te va dando un montón de conocimiento. Al mismo tiempo me tiraban un montón de postas que yo en su momento no sabía de qué me estaban hablando, y hoy todavía, mientras trabajo, me voy encontrando con situaciones donde entiendo qué es lo que ellos me habían dicho hace 2 años. Entonces eso es un aprendizaje súper valioso, porque además tenés la posibilidad de trabajar con alguien que tiene esa experiencia, por preguntarle, por llevarle tus dudas, tu punto de vista, contrastarlo con el de otro. Eso es lo más rico, es lo que hace que la educación o el aprendizaje sea algo vivo, algo de comunicación entre 2 personas. Y sí, eso para mí es súper importante, eso y la experiencia del hacer uno mismo, de estar ahí en el espacio, con las herramientas, usar, hacer, repetir, errar, reflexionar sobre el error, y eso siempre que es con un maestro o con un guía, siempre es mucho más rico. Sí, yo creo que se aprende mucho también de ciertas personas que uno admira su trabajo, y uno a veces ve el trabajo de otro y entendés que te gusta, entendés más o menos cuáles son los factores que hacen que te gusta, no sé, la estética, el color, el tamaño, la técnica. Pero a veces es muy difícil entender cómo surgió esa imagen que tanto te gusta, de dónde viene, porque uno a veces ve un póster o una imagen y ya la ve como un acontecimiento que existe, y a veces es muy difícil comprender el trabajo de conceptualización que llevó a que al autor le venga esa imagen a la cabeza, de dónde partió, en qué se inspiró, qué es lo que quería transmitir. Entonces ahí está buenísimo tener la experiencia de poder trabajar o aprender de alguna persona así, porque poder entrar en su proceso de conceptualización te permite a vos también aprender ciertas herramientas para vos poder desarrollar tus procesos de conceptualización. Para mí la universidad está buenísimo, particularmente yo estudié en la UBA y considero que fue una experiencia fundamental por toda la gente que conocí, la cantidad y la calidad de gente que conocí. Hay mucho conocimiento, mucho saber dando vueltas, mucho espacio de compartir, está buenísimo. También a veces siento que hay una falta en que a veces la universidad termina operando como un espacio de generar nuevos empleados o nuevos productores de contenido, pero así como tratar de sacar toda la gente posible apta para una carrera profesional. Que en un punto está bien, porque está buenísimo que a toda esa gente que va a la universidad se le dé la oportunidad de profesionalizarse y poder vivir de eso para lo que se esforzó estudiando. Pero en un punto creo que también la universidad requiere de un ejercicio propio del estudiante de buscar también el aprendizaje o el conocimiento por su propia cuenta, de exigirse a sí mismo, dar un extra o ser capaz de llegar a otro conocimiento por su propia cuenta, ¿no? De buscar maneras de aprender por su propia cuenta, no que todo lo que tenga que aprender se lo van a dar en un lugar así donde te anotaste
te van a dar tu título con todo lo que tenés que saber. Entonces me parece que esa autoexigencia es muy importante, y en ese punto es donde los espacios alternativos de talleres, de capacitación, están buenísimos, porque esos espacios le dan lugar a esos estudiantes con curiosidad de acceder a otros conocimientos también, de acceder a otras experiencias de taller, otro tipo de cursos, otras temáticas. Entonces me parece que es algo que se complementa muy bien con la carrera universitaria, o más allá de la carrera universitaria, y que además es muy necesario también para poder salirse solamente del programa definido de una única institución.